Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Yo estoy disfrutando inmensamente lo que hemos estudiado en los últimos días en lo que refiere a la reedificación del templo y cómo los judíos van a aceptar al anticristo como su Mesías erradamente, ¿no? Pero esta simple frase en Daniel capítulo 9, 27, donde dice, porque él, refiriéndose al anticristo, presenta al anticristo, él confirmará el pacto por una semana. Esto será televisado en todo el mundo. Esta información llegará a cada hogar en la faz de la tierra si quieren verlo, ¿no? Y la mayoría lo va a querer ver. El anticristo confirmará este pacto, dice con muchos, y yo creo que serán bastantes naciones que se unirán al firmar este acuerdo, y esto traerá a que se cumpla todo esto. Esto será uno de los mayores engaños, porque la realidad es que el anticristo odia a Israel, odia a los judíos. Él es judío, de hecho, y es algo extraño. Jan, ¿puedes explicar eso? ¿Por qué un judío odia a otro a ese punto donde quiere completamente destruirlos de la faz de la tierra y estará cerca de lograrlo? Sabe, hermano Swagger, es una muy buena pregunta. A lo largo de la historia podemos ver la persecución, por ejemplo, muchos judíos que han sufrido el odio de Hitler absoluto hacia los judíos. Y algunos dicen también que él posiblemente también tenía sangre judía. El engaño es algo que, y una vez más, para que Israel pueda aceptar a una persona como su Mesías, van a tener que caber dentro de la descripción de Deuteronomio 18, lo hemos dicho antes. En ese capítulo, uno será tomado de sus hermanos y va a tener la autoridad que Moisés tuvo. Cuando él habla será del Señor y grandes señales y milagros lo seguirán también. Así que ellos ven a Moisés y ven a uno que viene de sus hermanos, así que primeramente él no puede ser una persona que no sea judía. Y en segundo lugar, tiene que ser una persona que va a venir con gran poder y autoridad, hablando la palabra que Israel va a aceptar en ese día como si fuese el Señor que les hable a ellos como mediador. Con ese entendimiento, viniendo como judío, ¿será él un impostor? Eso obviamente es lo que tendrá que ser. Pero el engaño... Pero él será judío, ¿no? Tiene que serlo para poder cumplir Sí, con su claro. aceptación. Pero el engaño es lo que es. Jesucristo dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y me rechazan, otro vendrá en su propio nombre y a él lo aceptarán. Así que sí traerá engaño. Y una vez más, él va a ser inspirado y poseído por demonios para hacer lo que él está Pero haciendo. tiene que ser algo que sucedió y se desarrolló en la vida de este hombre que causó que tuviese este odio. Porque eso no es normal. Sé que, y estás en lo cierto en lo que estás diciendo, eso lo puedo entender, pero, y obviamente la Biblia está en silencio al respecto, no nos dice lo que sucedió aquí y cómo este hombre llegó a este punto donde odia a su propio pueblo hasta ese punto. Hay tantas facciones de judíos hoy, hermano Swagger, de diferentes entendimientos, primeramente en su creencia religiosa y también en su práctica secular. La manera como un ortodoxo y ultraortodoxo y conservador y reformado en su interpretación teológica, no solamente de la Biblia, pero del Talmud, que siguen ellos muy de cerca. Hay tantos diferentes, por ejemplo, usted piensa que tenemos peleas en la iglesia por la escritura, ellos tienen también peleas en su religión. No quiero entrar en lo político, pero yo me fijo en individuos como Henry Kissinger, que hizo el comentario durante la guerra de 6 días de Israel, que él le sugirió al presidente que retuviera la ayuda para que Israel pudiera tener un poco de sangre en su nariz, indicando que tal vez ellos estaban fortaleciéndose un poco demasiado en su desarrollo. Y aquí la nación apenas tenía 20 años de edad cuando se hizo esa declaración. Me fijo en George Soros, que viene de una familia judía húngara, que en mi opinión, viendo sus finanzas, no me impresiona como una persona que fue muy amable en general con el pueblo judío.
Hay muchos judíos en este país que sienten como que Israel no tiene el derecho a la tierra de Israel. Volviendo a hablar de Henry Kissinger, me parece que él aún vive, ¿no? Así es. Bueno, por lo menos 90 y hoy tantos que estamos años de grabando edad esto, tiene. sí, está en sus 90. Bueno, si esto es verdad o no, lo que voy a decir realmente no lo sé, pero lo leí. Que en una ocasión, cuando en una de las guerras donde los árabes o los musulmanes atacaron a Israel e Israel se le estaban terminando su armamento, ¿no? Los misiles que tenían para poder defenderse, se le Sí, estaban acabando varias cosas y parecía que iban a ser derrotados. La situación era tan crítica que estaban llamando por líneas abiertas a la Casa Blanca. Necesitamos ayuda y la necesitamos ahora. No, no pedimos sus soldados, pero sí amuniciones correcto. para las armas porque Sí. se nos están terminando. Y, y me dicen que Kissinger, Kissinger dio las órdenes para que las amuniciones se cargaran en el avión C-5A. Es casi el avión más grande en el mundo, un avión de carga del ejército. Cargaron esos aviones que cargan 3 autobuses públicos adentro, muy grande. Y cargaron hasta el punto posible y Kissinger les dijo que partieran. Y había un general que estaba volando el avión principal y él habló en contra de la orden. Dijo, este avión no va a despegar hasta que el presidente me diga que yo despegue. Y eso fue lo equivocado que se le dijo a Kissinger. Le dijo, mire general, si el avión no está volando en 5 minutos, usted va a ser transferido a Atlanta en poco tiempo. Y ya estaba avanzando. Así que, bueno, recibieron el armamento e Israel ganó ese conflicto. Sí, fue durante el ataque sorpresa de Yom Kippur de la Guerra de 6 días durante su A ese celebración. me estoy Leí en el refiriendo. libro del doctor Michael Orenz y siento que este libro fue uno de los mejores libros históricos tratando con los Estados Unidos y sus interacciones con el Oriente Medio. También era embajador de Israel a los Estados Unidos durante la era del presidente Barack Obama, escribiendo algunos libros. Un libro sobre la Guerra de 6 días que realmente es la mejor historia que uno puede llegar a leer acerca de la guerra. Así que es un erudito. Él dice que fue Alejandro Haig que hizo esa declaración y de alguna manera Kissinger obtuvo el crédito, pero ha sido una mala representación de Kissinger que realmente más que nada no era tan generoso como algunos piensan hacia Israel como debió haberlo sido. Pero de cualquier manera, eso sí se hizo e Israel sí tuvo una gran necesidad de no solamente obtener eso. Leyó ese mismo relato, asumo. Ese relato sí se cuenta en el libro del doctor Michael Oren's Power of Faith and Fantasy, sí, Sí, señor. Y ahí lo pero presenta. bueno, los aviones despegaron, ¿no? Sí, despegaron y sí le pudimos dar a Israel la ayuda que necesitaba en ese entonces. Esa asistencia que necesitaba. Saben, nos fijamos en los Estados Unidos y nuestro apoyo de Israel y de todas las naciones del mundo, las naciones modernas, por supuesto, tenemos que decir modernas porque Israel solamente volvió a renacer en 1948. Los Estados Unidos han estado con Israel, no toda persona, pero en cuanto a nuestros políticos, ambos Así demócratas es. y republicanos, Así es, así históricamente es. hablando desde que yo he estado siguiendo esto desde hace 30, 40 años, hemos estado a favor de Israel reconociendo lo que ellos son en cuanto al soporte del Oriente Medio. Otras naciones allá, aunque han sido antagonistas contra Israel y han peleado contra ella, Israel les ayuda en su tiempo de necesidad. Israel tomaba a su gente y les daba ayuda médica y hacía todo Así lo posible por es. ellos. Correcto. Pero en este tiempo de gran tribulación por venir, y permítame mencionar algo que se me acaba de ocurrir. Usted habló de esto y creo que se tiene que repetir. Cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a estar ya fuera de aquí, el cuerpo de Cristo ya no estará aquí. No significa necesariamente que el próximo día el anticristo va a entrar a su poder. Puede haber un lapso de tiempo entre el arrebatamiento y la firma y el desarrollo de este pacto que se va a hacer con el anticristo. Tal vez puede pasar un mes, tal vez un año. Así que mucho le puede suceder a Israel durante ese tiempo. Pueda haber algún tipo de guerra o disturbio que pueda surgir, que pueda causar tal vez posiblemente el daño a uno de esos templos o a algunos de los edificios de los musulmanes allá, la mezquita
o la cúpula de la roca. Solamente una idea que quisiera mencionar. Estoy tratando de recordar el nombre de la dama. Ella es muy prominente en las noticias en ocasiones. ¿Saben de quién hablo? Brigitte Gabriel, sí, así es. Brigitte Gabriel, exacto. Gracias. Eran musulmanes. Esa era la vida que llevaban. Ella, sus padres, todos, ¿no? Si recuerdo bien. No, ella era de una familia cristiana que vivía en el Líbano entre los musulmanes antes de que los musulmanes se apoderaran del área. Y cuando la guerra comenzó, ellos fueron forzados a salir del Líbano para irse a Israel. Y fue ahí que se dieron cuenta de que los hospitales judíos estaban cuidando de ambos, los musulmanes y los Bueno, judíos. su papá fue herido Sí. en un conflicto, alguna situación, y fue una ambulancia Así es. israelita que llegó, y ellos pensaban que Correcto. los en vez de israelitas eso, le iban a cuidaron de matar. ellos. Lo llevaron al hospital, le sanaron, le curaron, y eso fue lo que cambió su corazón. Lo que le habían dicho de Israel parece que no era verdad entonces. Exacto. Así que el anticristo va a confirmar el pacto con muchos por una semana. Será uno de los eventos más importantes que el mundo ha conocido. No voy a decir que será igual como cuando se firmó el acuerdo de paz o el acuerdo que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero proféticamente será la mayor señal que el mundo jamás habrá conocido hasta ese momento, porque eso en la mente de muchos diplomáticos y de muchos políticos y generales, eso va a detener una guerra mundial, porque realmente puede provocar todo este conflicto, una guerra mundial, si la situación no se resuelve en aquel momento. Y él va a resolver este problema como nadie lo ha podido hacer en toda la historia. Y los hombres y mujeres de todo el mundo estarán allí presenciando ese documento siendo firmado, y las cámaras transmitirán eso a cada hogar en la faz de la tierra, básicamente. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Este pacto que mencionamos en varias programaciones atrás será una garantía de que Israel será sostenida, y sin lugar a dudas incluirá su protección durante 7 años. Será un pacto de 7 años, un contrato de 7 años que el anticristo firmará, y sin lugar a dudas muchas otras naciones del mundo firmarán también. Y el mundo exaltará esto como la mayor reunión que jamás ha existido. No será hasta ese nivel, pero creo que es lo que muchos van a decir. Y él lo confirmará, garantizando que se llevará a cabo, que sostendrá a Israel. Y todo el mundo aplaudirá la situación en ese momento. E Israel entonces aceptará a este hombre, al anticristo, como su Mesías. Y esto será la segunda peor decisión que han tomado en la historia. Lo citaste en la previa programación, Dr. Gray. Otro vendrá en su nombre y le aceptarán, pero yo vengo en mi nombre y no me aceptan a mí, o palabras similares. ¿Me permite hacer otra pregunta? Con respecto a las naciones ovejas y cabritas, ¿cómo se considera en cuanto a su enseñanza? En gran manera. Creo. Entonces, ¿dónde tiene usted la logística o en una área geográfica? ¿Existe algo en la escritura que, mire, hace años se nos enseñó que el oso viene del norte, Gog y Magog descienden, así que lo tratábamos de esa manera? ¿Cómo trata usted estas naciones en cuanto a cómo se relaciona con la batalla futura del Armagedón? Lo que el anticristo garantice va a calmar los temores de muchos en ese momento y satisfacerá al mundo musulmán, que ahí está la mayor situación. Satisfacerá al mundo musulmán lo que él les garantizará, que será paz. Él garantizará protección. Él garantizará prosperidad. Así que él va a hacer la oferta bastante atractiva al punto donde el mundo musulmán lo va a aceptar. Y el resto del mundo estará alegre porque este problema se ha resuelto, porque será ciertamente
en ese momento, como es un poco ahora, el mayor problema en la faz de la tierra. John lo mencionó momentos atrás en la previa programación, creo, en lo que refiere a la grandeza de Israel. Es una pequeña nación, pero aún así es la segunda o la tercera nación más poderosa en el mundo. Y tienen que serlo. Recuerdo que yo estuve en el monte donde Elías hizo caer fuego del cielo, donde estaba un oficial israelita. Y él dijo, yo quiero que usted mire al frente el valle que se abrió al otro lado de ese monte. Y yo no sabía a lo que él se estaba refiriendo. Él dijo, quiero que lo vea, quiero que mire. Y me quedé mirando, observando esa área, y me dijo, ahí hay un aeropuerto. Le dije, no, allí no hay un aeropuerto. Y me dijo, sí, allí está. Es un aeropuerto. Me dijo, en el lado de la montaña, allí hay un aeropuerto. No era una montaña muy grande, pero sí era una montaña. Y se abrían compuertas y los aviones podían entrar, aterrizar allí, dentro de la montaña. Y no se veía dónde estaban. En Israel. ¿En serio? Sí, cerca del monte, ¿cómo se llamaba este monte? Monte ¿Cómo se Carmelo. llamaba? El Monte Carmelo. El Monte Carmelo, a corta distancia de allí. Y él me dijo inicialmente, me dijo lo que era y yo no lo creía, así como usted, yo no lo creía. Pero me dijo, no, sí, No allí muestran está. imágenes de eso, ¿verdad? No, no lo enseñan. Pero Israel, creo que por esa es la razón que no le temen mucho a Irán. Son realmente una de las, no voy a decir la más, pero una de las naciones más poderosas en el mundo, militarmente hablando, porque tienen que hacerlo para poder protegerse en contra de los ataques de más de 100 millones de musulmanes. Eso es lo que enfrentan cada día. Pudiéramos elaborar geográficamente otra vez. Los musulmanes cubren la mayoría del norte de África, Así es. casi la mitad de Así África. Los musulmanes son predominantes en Indonesia. Entonces, cuando nos encontramos, con el área de Afganistán, Pakistán, toda esa área, también Irán, Arabia Saudita, toda esa área, hasta llegar a Turquía y en Rusia, todos son musulmanes. Millones de ellos en esas áreas. Más de 100 Entonces, millones. mi pregunta, o más bien en mi mente, lo que usted está diciendo es de que van a estar combinados y con seguridad van a estar debajo del anticristo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tal con aquellos en las Naciones Unidas allá en Europa? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, usted hizo la pregunta con respecto a las naciones cabritas y ovejas. Y una vez más, mi entendimiento de ese evento es que después de la batalla del Armagedón va a suceder. Así que Cristo entonces, de hecho, determina quién en el mundo es el que ayudó a Israel y quién estuvo en contra de ella. Y los que estaban en contra de ellos, sin importar dónde estén geográficamente, son las naciones cabritas y las Eso que no lo le hayan dudo. ayudado son las naciones Entonces, ovejas. eso ocurre al final del milenio. Sí, Bueno, sí, no, después del al arrebatamiento. principio del milenio. Principio del No, al milenio y en la principio. batalla del Armagedón. Después de la batalla del Armagedón. No lo había entendido Sí. así yo. Exacto. Y de hecho, las naciones ovejas que sobreviven muchas de ellas van a ser las naciones que evangelizamos, que traen el conocimiento Muy de bien. Cristo a el resto del mundo. Tendremos 1000 años para poder lograrlo. Así que para poder encargarnos de esas naciones ovejas y gobernar y reinar y presentarles a Cristo. Y al final de los 1000 años aún algunos de ellos van a aceptar durante el margen de tiempo el reinado de Cristo, pero en sus corazones no lo van a querer. Así que Ustedes, bueno, se dijo varias programaciones atrás de la edificación del templo que se edifica al lado del templo de la roca, y yo dije que no creía yo que los musulmanes estuviesen de acuerdo con eso. Yo creo que Israel consideraría eso inmundo. Y yo estuve parado al lado de la cúpula de la roca con 30 o 40 de nuestra gente y empecé a cantar Sublime Gracia.
Y el guía judío me dijo, no puede hacer eso, no haga eso, no lo puede hacer. Y yo terminé de cantar e hice lo que él me dijo, ¿no? Dejé de cantar. Pero si son así de preocupados con una alabanza, no me imagino yo que van a ver a Israel participar en los sacrificios y matar corderos allí otra vez. No me imagino que eso va a suceder. Tiene razón. Porque ellos están en contra de todo lo que sea de alguna manera en contra de la religión musulmana. Saben, yo creo que también cuando hablamos del lugar del templo, una de las cosas que el Señor seguía diciendo en el contenido de la ley mosaica era que traerán sus sacrificios al lugar en el que yo llamaré por mi nombre. Y esto se repite una y otra vez. Repite eso otra vez. Bueno, traed los sacrificios al lugar al que será llamado por mi nombre. En otras palabras, había un lugar específico que Dios tenía en mente. Y ellos no se les permitió ofrecer sacrificios en ninguna otra parte. Ni siquiera en Jerusalén, sino solo en el lugar que Dios tiene preparado. Si regresan, tipificando una cruz. Si regresan a través de la ley mosaica y ven el número de veces que esa instrucción se da, para mí, yo no creo que Dios estaría satisfecho a menos que fuese ese monte original, el lugar en el que Él escogió poner su nombre. Simplemente no veo cómo Cristo permitiría que otro templo se edificara en ningún otro lugar cuando Él venga. Así que, donde quiera que ese templo original estuvo, ahí es donde va a ser reedificado otra vez. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Tal vez no sea así, por la gracia de Dios. Yo espero no estar aquí en ese momento. Bueno, vamos a poder verlo durante el reino milenial. Sí, pero no será el templo. Ese templo en particular. Correcto, pero sí vamos a verlo. O sea, habrá sí sido vamos destruido. a ver el templo. Sí, vamos a tener la oportunidad de verlo. Y va a estar en el lugar adecuado. Yo tengo toda confianza de que así va a ser. Sí, yo también. Así que Él confirmará el pacto con muchos por una semana y esa semana son 7 años. 7 años donde habrá paz al Medio Oriente y causará que Israel acepte a este hombre como el Mesías, que, como dije, es un grave error. Él les garantizará prosperidad y paz. Los musulmanes lo van a aceptar y podemos hacer la pregunta, pero ¿y cómo puede lograr él que el mundo musulmán esté de acuerdo y permitir que Israel tenga esta protección? Y permitan que Israel tenga esa prosperidad en lugar de derrotarles, ¿no? Y les van a bendecir. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo será eso posible? Bueno, alguien resaltó varias programaciones atrás en una manera cómo se puede llevar esto a cabo. John, ¿fuiste tú? Tal vez, sí. Recuérdeme, por favor. Realmente no me viene a la mente ahora mismo, pero lograrán que los musulmanes acepten lo que el anticristo está proponiendo. Y en lugar de decir que van a destruir a Israel, ellos en esencia le van a ayudar bajo la dirección del anticristo por un periodo de tiempo. De unificar existe con la intención del engaño después. Se nos terminó el tiempo en esta programación. Gracias por acompañarnos. Estoy disfrutando esto y espero que usted también. No se pierda la próxima programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.